Y en este tema, pues vamos a mirar justamente cómo vamos a sanarnos de la duda y también de la imaginación enfermiza. Yo creo que en algunas ocasiones todos hemos dudado, todos hemos imaginado de una manera negativa y bueno, en este aspecto. Así que vamos a comenzar con un pequeño video y lo vamos a poner mucha atención. Muy bien, queremos preguntar en este punto, miren muy bien sus teléfonos, sus pantallas, y si pueden escribirnos o si abrir su micrófono un momentico y decir qué ven allí lo que en la pantalla, qué se está proyectando en este momento. ¿Nadie ve No nada? se ve nada, no se ve nada. ¿No se ve nada? ¿Alguien No. ve algo o será que nosotros estamos viendo mal acá? Está en blanco. ¿Está Ajá. en blanco? Bueno, vamos a tener esa imagen ahí en blanco en nuestra mente. Más adelante lo vamos a utilizar, bueno. Y tenemos entonces, ¿qué es la imaginación? Bueno, pues la imaginación es una facultad humana. Esta facultad humana sirve para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que sí existieron o fueron reales, pero que en este momento no están presentes. Así es. Pero también la duda es falta de criterio para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y causa inestabilidad espiritual e inestabilidad en los hábitos, en las acciones y en los pensamientos. Hemos clasificado la imaginación en 3 rangos. El número 3 es la más crítica y la número 1 es la menos crítica. Todos o todas en alguna medida son afectadas por la duda y nos llevan a separarnos de Dios y por ende nos llevan a la enfermedad. Así que, ¿cuál es la imaginación enfermiza en grado número 1? Bueno, esa es la leve, digamos. Imagina que si sale a la calle o está en la casa, siempre le va a pasar algo. Si salgo a la calle, de pronto me caigo, de pronto me coge un carro, ¿qué tal que me roben? ¿Qué tal que me lleven el celular? Y todo el tiempo está pensando en que algo malo le pase, pero no es algo en lo que se queda estancado, ¿no? Y con respecto a la duda, comienza a pensar, ¿será que Dios sí me escucha? Lo mío no es tan significante como para que Dios, cuando un país está muriendo de hambre, cuando allá hay guerra, Dios que va a estar tan atento de mí, ¿cierto? A otros puede estar atento, pero a mí, recordemos los discípulos en la barca, cuando vieron venir ¿Qué se a... imaginaron? ¿Qué pensaron? Pensaron que era No ¿qué? vieron a Dios, vieron un Un fantasma. fantasma. Muy bien, en la número 2 es aquella en que la persona se imagina, bueno, se imagina, dice, bueno, mi esposa o mi esposo llegó tarde, seguro estaba con la otra, pero quizás se pinchó la llanta del carro que venía viajando, ¿cierto? O quizás hubo un trancón, pero bueno, ya estamos pensando, bueno, quizás está con la otra. O quizás mi hijo está deprimido, ¿por qué? No, seguro él está con malas compañías, está en las drogas, etcétera, etcétera. Y así comenzamos nosotros a maquinar y a pensar de esta manera. O quizás solo con la idea de salir comenzamos a ponernos nerviosos, a sudar, la frecuencia cardíaca se nos sube, nos vamos preocupando por todo, o quizás si al siguiente 5 minutos sucede algo, comenzamos a pensar y a pensar en ese evento, o si sucede algún otro evento en la próxima hora, entonces nos quedamos atorados con esto, ¿qué me está pasando? Y todo esto, y no podemos salir de ahí fácilmente. Muy bien.
Así que estas personas han hecho ya un hábito del pensar así, o quizás un estilo de vida del pensar así. Ahora, este tipo de pensamientos no es casual en una persona pues sana, con temor de Dios en el corazón, pero quizás en algún momento cada uno ha tenido este tipo de pensamientos. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, si entramos en alguna reunión o en algún lugar y justo las personas se ríen. Pensamos que se rieron porque entramos justamente allí nosotros. Comenzamos también a sentir un sentido de desvalorización, valga la redundancia, y vamos comenzando ya a presentar en este punto, a sufrir ansiedad, a sufrir o a presentar algunas fobias. Por ejemplo, Elías, ¿qué pasó con el profeta Elías cuando recibió la amenaza de muerte de Jezabel después de toda la victoria que Dios le había dado en el Monte Carmelo? Tuvo que salir huyendo y allá él decía, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Muy bien. También, pues no solo Elías, seguramente a algunas de las que estamos aquí o a algunos nos ha pasado. Yo lo viví. Recuerdo hace unos años atrás que salí con mi esposo recién llegados de Ecuador, íbamos pasando una avenida aquí cerca, íbamos hasta el centro comercial. No sabía lo que significaba, que era un ataque de pánico, pero sufrí un ataque de pánico en ese momento. Después de que volvimos a casa, yo no quería salir, no quería volver a pasar por la misma calle, yo no quería volver a ir al centro comercial porque tenía miedo que me volviera a repetir eso, y seguramente a muchas de las que estamos aquí hemos pensado. Yo duré un año y pico sin comer, pero uno tiene miedo después de que empieza a comer, comienza de a poquito, qué tal que me vuelva a Sí, pasar, qué susto total. volver a quedar. Entonces hay que trabajar. O sea, el primer campo de batalla es nuestra mente. Ujú. Pero tenemos también que recordar que no es todo, digamos, es imaginario. Puede haber situaciones químicas en el cuerpo que pueden estar mermando, qué sé yo, y entonces pues hay que tener en cuenta también eso. Y eso es importante, ¿no? Eso es Ujú. importante porque a En, veces en, uno en piensa, y tu eso caso me había pasó. pasado. Sí, el médico decía, no, no creo que usted tenga ese tipo de problemas, y me mandó a hacer una serie de exámenes químicos Ujú. y había un desbalance en dos partes, uno el estradiol y el otro no recuerdo, y entonces cuando ya se sube el estradiol, pues también baja ataques de ansiedad, entonces hay que revisar bien Exacto. cada cosa porque sí, la imaginación nos enferma, pero hay que también estar completamente claros con exámenes de que no es todo producto de la Amén. imaginación, ¿no? A veces es real. Muy bien, está el número 3, el grado 3 de una imaginación enfermiza. Es cuando ya la persona tiene imaginaciones que van a atentar contra su vida o contra la vida de su prójimo. Por ejemplo, hay un ejemplo en la palabra de Dios y es de Amnón, era el hijo del rey David y él estaba enflaqueciendo, pensando cómo acostarse con Tamar, su media hermana, su hermana prácticamente. Bueno, entonces, por ejemplo, los endemoniados de Gadara habían llegado a un punto tal que ellos se laceraban sus propios cuerpos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 2, verso 1 y 2, nos muestra este tipo de imaginación enfermiza que atienta contra la vida del prójimo. Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. ¿Qué han estado haciendo en la cama? Bueno, imaginándose esto. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Muy bien, este caso tiene que ver ya con enfermedades mentales. Se necesita aquí ayuda de un profesional quizás. Entonces, esto nos puede llevar pues a perder la razón, digamos, la cordura. Están maquinando constantemente. Y hay que Esto. tener en cuenta que los gadarenos estaban encadenados porque Exacto, era hacían peligro no mal. solo por ellos, sino para los que convivían. Y a veces vemos que hay personas que es tal el punto al que se llega que tienen que estar encerrados en algún lugar, ¿no? Muy bien, pero recordemos que la imaginación es una facultad humana que Ujú. tenemos que emplearla de una manera positiva, de una manera buena. Y más adelante vamos a mirar cómo Jesús utilizó la imaginación en sus Ujú. predicaciones. Qué interesante. Ahora, hay dos ejemplos que hemos sacado de personas
con imaginación que les llevaron a la enfermedad. Bueno, una se trata de una joven, ¿no? Esta joven era una joven en los días de la hermana Elena, ¿no? Muy bien. Ahora, esta joven estaba enferma y nos dice que ella iba empeorando rápidamente como consecuencia de una imaginación enferma. Dice que lo había estado adiestrando para una invalidez imaginaria, por lo cual su mamá pues quería que se haga una oración por ella y eso estaba muy bien. Pero mientras le rogaba a la hermana Elena que orara por su hijita, le decía llorando, pobre chica, no vivirá mucho más. Hay un caso de un médico, este hombre tenía a su esposa y su esposa muere de cáncer. Él era un médico cirujano y era un médico muy bueno en su región. Cuando ve que su esposa muere de cáncer, él termina en una silla de ruedas, pero el primer sentimiento que vino a su cabeza fue y pensamiento y la imaginación, yo soy culpable, siendo médico soy un incapacitado No porque pude. no pude salvarla. Y entonces terminó en una silla de ruedas sin tener ninguna razón física para estar allí. Muy bien. Ahora, en el caso de esta jovencita, llegó la hermana Elena, le tomó el pulso, oró con ella y le dijo, mire lo que le dijo, hermana, si usted se viste, si usted va a trabajar a la oficina, toda esta invalidez pasará. Ella le responde, ¿cree que pasará? Y ahí Por hagámonos, supuesto, y le ahí preguntó. hagámonos una pregunta a nosotras. Lo que estamos viviendo o nosotros, aquello que estamos viviendo, Ujú. si se nos hiciera la misma pregunta, la situación más difícil que sea, ¿creemos que pasará? Es una Sí, pregunta claro. para que nos respondamos, ¿no? Cada Ajá. uno. Entonces, dice la hermana Elena, pues le responde, dice, usted casi ha destruido sus fuerzas vitales a causa de esta invalidez imaginaria. Y esto mismo le pasó al doctor, Al ¿no? Llega médico, una ¿no? enfermera, esta enfermera empieza a trabajar con él y ella dice, yo también sé de medicina y sé que no hay una razón por la cual usted pueda estar en su condición. Y empezó también a trabajar en su mente. Y cuando empezó a trabajar en su mente, allí empezó él también a erradicar cosas en su vida. Muy bien. Luego de esto, la hermana Elena le dijo a la madre de esta joven, su hija podría haber muerto como consecuencia de una imaginación enferma si no se hubiera convencido de su error. La había estado adiestrando para una invalidez imaginaria. Y eso nos puede estar Sí, pasando hoy. claro. Por supuesto, esta es una clase de educación muy pobre. A la mente le estaban llenando de pensamientos, pero que no le edificaban. Pero era, aquí lo llama una educación, o sea que hay una educación que te eleva y hay otra educación que nos puede degradar. Dice, pero le dije, cambie todo esto, levántese y vístase. Fue obediente y vive hasta el día de hoy, bueno, según el contexto pues de esta Ella, experiencia, ¿no? ella hizo caso, ¿no? Cuando el Señor Jesús también le dice al paralítico de Betesda, Amén. toma tu lecho y anda, ¿no? A veces no es tan fácil tomar una determinación cuando nos duele todo el cuerpo, cuando la situación está a nuestros hombros, pero esta mujer obedeció y mantuvo la vida. Amén, amén. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo o por qué estas personas llegaron a padecer todo esto? De hecho, a menguar sus fuerzas físicas. ¿Qué pasó? ¿Qué evento se produjo en sus vidas para que hayan llegado a ese estado? Y eso obviamente no es de la noche a la mañana. Que los enfermó. Ambos enfermaron y empeoraron rápidamente. Ahora, hay tres aspectos como el ser humano pues puede llegar a padecer una enfermedad. Pues número uno, pues puede ser sí, una herencia como tal. Número dos, pues, ¿cómo adquirimos una enfermedad? Pues a través de los malos hábitos alimenticios, lo que decía Wander, y otros malos hábitos, obviamente. También el No descansar. 95% de las enfermedades es a través de la imaginación. Entonces hemos tomado estos tres aspectos, pero pues obviamente están también otros aspectos, otros factores como accidentes y Sí, otros aspectos. pero esto del 95% también lo Ujú, corrobora exacto. las estadísticas, ¿no? Lo han estudiado en varias universidades, en Estados Unidos especialmente, y decían los médicos que
el casi 90 al 95% de los problemas que llegaban por urgencias, la mayoría de ellos, este 95, 90, 95%, era por enfermedades mucho de la mente. Entonces, no de la mente porque llegaban locos, sino imaginarias. Me duele aquí, puede ser, me duele el pecho. Se hacen los exámenes para descartar y la gente a su casa, ¿no? Bueno, ahora en el caso que hemos tomado tanto del hombre y como de la jovencita, ambos vivieron una situación o una experiencia emocional compleja. Y aquí tenemos que decir que esto iba acompañado de pensamientos de desvalorización, de lobreguez, o quizás sintieron algún dolor emocional o algún dolor físico. Porque de la nada, pues no nos llegaron allá. Sí. Hubo una experiencia en sus vidas que la rumiaron demasiado. Es como ustedes cuando los que tengan televisor en la casa, prenden el televisor, ponen un canal, no me gusta el tema que veo, cambio. Y a veces vienen pensamientos y no cambiamos de canal, si nos quedamos anclados a ese pensamiento. Ok, así que le dieron vida a ese pensamiento, así que fueron sufriendo invalidez imaginaria, perdiendo sus fuerzas vitales, dando como resultado, pues quizás ahora dolores, sensaciones, hasta que los paralizó, pues la inactividad de cualquiera de los órganos del cuerpo produce atrofias en los músculos, disminuye también su fortaleza y contribuye para que la sangre, pues, fluya más lento y por ende pues no haya buena oxigenación. Yo tuve unos ataques de pánico, ansiedad, agorafobia y sabemos de lo que estamos hablando desde el paciente y desde la persona que ayudó a Que cuidar acompaña. y mi familia, y agradezco a Dios porque hubo personas al lado que me decían, no hay problema, póngale ganas, no, sí está pasando algo, no es una cosa de no prestarle atención ni una cosa de llamar la atención, estas situaciones pasan, pero también se pasan. Cuando fui a la neuróloga, hay una situación de salud en la que venía atravesando, no podía comer, bueno, y varias situaciones. Entonces, cuando fui a la neuróloga me dice, usted tiene acá, primero llama señora Yolanda Arciniegas, entré y me dice, haga seguir a la señora Yolanda. Cuando entro, yo le dije, soy la señora Yolanda Arciniegas, y ella me mira y me dice, ¿usted entró caminando? ¿Usted subió las escaleras? Le dije, sí, lento, pero subí. Usted sabe que lo que usted, siéntese porque necesito explicarle su enfermedad. Usted tiene una acalasia, pero esa acalasia es provocada por el problema del colágeno con el que usted nació. Y usted además tiene que saber que tiene un ELA, y ese ELA es la que le está dañando todos estos órganos, y usted tiene que tener claro que cada vez, la próxima vez, ya no va a poder comer ni siquiera lo líquido, sino que le van a tener que conectar y darle alimentación, no me acuerdo cómo, bueno, intravenosa no, sino otra, pero no recuerdo el nombre. Entonces yo le dije, no lo pensé, solamente le dije, no, doctora, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Yo estoy sana y yo no tengo esa enfermedad y yo voy a volver a comer. Ella me dijo, en el nombre de quien quiera, pero yo tengo que ser como doctora honesta y decirle a usted cómo va a terminar. No dejé que ese pensamiento o sea, Dios operó porque seguramente en otro momento yo hubiera dicho, sí, mañana me van a tener que conectar a una manguera para poder comer. Yo le dije, no lo acepto en el nombre de Jesús y no sé, o sea, no sé yo hoy cómo, pero también a veces nos pueden decir cosas o un diagnóstico y no necesariamente tenemos que aceptarlo, sino de la mano de Dios, pelear en nuestro pensamiento, hacerlo diligente para tratar la enfermedad e ir de la mano de Dios. Y si es su voluntad sacarnos adelante, gloria a Dios. Amén. Bueno, esta experiencia que cuenta mi esposa, pues digamos que en otro ámbito lo contó, digamos, de una experiencia don Luis Alfonso, que es un muy cercano también, un amigo, el cual él trabaja en parte de mecánica en el torno y entonces por algún evento, bueno, su mano se atoró ahí en esas cosas que dan vuelta ahí pues en piñones y todas estas cuestiones. Y nosotros le visitamos y él tenía pues obviamente su mano lastimada y hinchada, era la mano derecha que se había sufrido este accidente. Y cuando llegamos a visitarlo, pues le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Y él nos contó toda la historia y todo. Dice, pero no, eso no es nada, porque ahora puedo utilizar la mano izquierda que casi no se la utiliza. Imagínense, ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros.
Pero en el ejemplo que hemos puesto de este médico y de esta señorita que la hermana Elena oró con ella y todo, ellos no hicieron esto. El enemigo se aprovechó de esa debilidad, de la debilidad de sus cuerpos, de esa emoción, de esa experiencia compleja que habían pasado, y entonces les estaba llevando prácticamente a la parálisis. Entonces ellos habían creado sus propias imaginaciones enfermizas. Además, no tenían un apetito saludable. Se victimizaron pensando, ay, solo esto me pasa a mí. Arrullaban su malestar todo el tiempo. Estaban hablando de ese mal. Obviamente hay casos también que han Sí, sido diagnosticados por los médicos, y que ya mi esposa explicaba que hay que ponerle también asunto a sí. eso, ¿no? Y la hermana Elena nos habla de eso también en notas biográficas, ¿no? Cómo su esposo, teniendo una dificultad de salud, y él decía, no, 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 no importa, yo puedo, yo sigo adelante, no, yo tengo que reconocer y decir, bueno, no puedo, no lo puedo hacer, tengo que parar, y Ajá. si no puedo correr, pues camino, y si no puedo caminar, gateo, pero no me voy a tampoco quedar paralizada en este pensamiento, pero también ser consciente de que si tengo una enfermedad, tengo que ser responsable con este templo que Dios Amén. nos dio, y que no, ella decía en alguna nota que su esposo se fue antes de tiempo porque no supo parar. Amén. Es lamentable. Bueno, vamos a mirar un video y vamos a ponerle también cuidado. Hola, ¿cómo andás? Que aquí estoy, Cristian Mariano López. Me acuerdo, me contaron mis viejos que cuando yo nací, me entró la anestesia de mi vieja a mí. Y nací con este problema, esta dificultad física. Lo más lindo que a mi viejo y a mi vieja de 19 años le dijeron que yo iba a un vegetal. Mira, en vegetal hizo la primaria en una escuela normal, la secundaria en el Colegio Nacional de Villa Ángela Chaco, Argentina, en la universidad en Entre Ríos, Argentina, comunicador social. Discapacitado yo. ¿Por qué? Y este video va dirigido a vos, que por ahí te quieren matar, que te dejó tu mujer, que te dejó tu marido, o que por ahí, capaz igual que yo, tener la misma discapacidad que yo. Quiero que sepas que hay una salida, que siempre los problemas se pueden solucionar. Hay mucha gente que escuchado, no sirvo para nada, para que naciste para mucho, vos vales mucho. Yo muchas veces me preguntaba por qué veía a mis compañeros, a mis amigos jugar a la pelota y decía, ¿por qué no puedo jugar a la pelota? Cuando ya entré a la juventud cambié un poco la pregunta. Empecé a preguntarme ¿para qué? ¿Sabes qué? Empecé a conseguir un montón
de respuesta. Yo entendí el propósito de mi vida. Pero hay algo muy importante. Es que vos entiendas el propósito de tu vida. Vos viniste acá con un propósito. Capaz el propósito de mi vida sea el salvarte, el que vos me escuches en este video, mañana me muero. Capaz sea otro propósito de mi vida. Pero yo entendí que cada día tiene un propósito. Y yo lo encontré. Ahora, cuando termine este video, Gonzalo, capaz no, estoy seguro que tu vida tiene un propósito. Chao, que Dios te bendiga. Muy bien. Entonces, Discapacitado yo. discapacitado yo, dice este hombre, que había en su pensamiento, qué claridad, que a pesar de que los médicos diagnosticaron su hijo va a ser un vegetal, él no se conformó siendo vegetal. Podemos pasar una situación difícil, estamos tal vez viviendo una crisis que enfrentamos como tal vez enfrentaron estas personas. Todos los días tenemos tal vez momentos malos, pero la pregunta es, en esa situación difícil, ¿puedo tener otra opción? ¿O tengo que vivirla, aceptarla y ponerme a llorar y decir, listo, así toco? Siempre tenemos otras opciones. Así es, siempre tenemos otras opciones, como vemos ahí en pantalla, ¿cierto? Siempre tenemos otras opciones. Siempre va a haber dificultades en la vida, siempre va a venir pensamientos negativos. Pero como... yo decido, o me pongo esa sombrilla, sí, y evito que venga la bendición y hasta de ella me tapo, o vuelvo y convierto esa situación en algo diferente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo este señor? Deteniendo, y ahí nos dice, ¿no? Está deteniendo el desapego, porque a veces nos apegamos y sufrimos tanto porque nos apegamos a personas, a cosas, a situaciones y no queremos soltar, pero también nos dice otras cosas. Ajá. Está deteniendo la empatía, la capacidad de escuchar. De elegir. Exacto. Bueno, hay muchos aspectos ahí, ¿no? Entonces, nosotros mismos tomamos la decisión y también esa elección. Muy bien. Ahora, ¿qué decisión quieres tomar tú? Porque estamos viviendo un momento difícil, ¿cierto? Desde el 2019, 20, 2020, la viene pandemia. el COVID, ¿no? Y hay millones que han muerto, pero realmente ¿cuántos murieron de COVID y cuántos murieron de miedo? Porque se ha dicho que más o menos el 95% de posibilidades hay de quedar vivo y que el 5% de morir con esta enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que llegaron a un hospital llegaron más con miedo y eso les dominó, esta enfermedad creció? ¿Y por qué no se pusieron a pensar más bien, por qué no estoy dentro del 95% que se sana, no que se va a morir? ¿Por qué no puedo estar dentro de ese grupo que va nuevamente a recuperar la salud? Y entonces yo veía tanta gente, incluso en algún momento uno mismo me rasca la garganta, COVID, me dio gripa, COVID, todo era COVID, y no todo es COVID, porque las gripas y los virus no se han ido. Incluso en nuestro cuerpo tenemos virus, tenemos bacterias de las que también nos componemos, ¿no? No dejes que el miedo te atormente, porque ¿cuántos veían todo el día noticias de terror, claro, desde el helicóptero, desde la pantalla, como decía Facundo Cabral, en vez de llenarnos de otras cosas? Así es. Bueno, obviamente esta parte de debilidad del ser humano la toma el enemigo para llevarnos a la muerte, para que usemos la imaginación, esa capacidad humana, esa facultad humana que Dios ha dejado, la toma el enemigo para llevarnos a la muerte cuando está encausada de esa manera. ¿Por qué? Pues porque dejamos de confiar en Dios. Y esta desconfianza es un producto de un corazón
dice la sierva del Señor, y regenerado que está en enemistad con Dios. Entonces Ajá, eso nos es lleva a ser natural. un pare, ¿no? Es una cosa natural del corazón. Dice que incluso todo corazón va de continuo al mal, ¿no? Ujú, Entonces eso nos lleva a ser un pare, querida hermana, querido como hermano, un y es, médico. ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en este momento? Si me agobia toda la situación, y está bien que nos agobia a veces porque esas situaciones que llegan nos hacen doblar rodillas delante de Así Dios. es. Entonces, todos hemos pasado o estamos pasando quizás por una situación de Situación esas. ¿Hay semejante. solución? Exactamente, hay una solución. El corazón ha sido, digamos, dominado por estas situaciones, pero entonces viene la medicina que nos proporciona el Señor Jesús. Primero, pues tenemos que hacer conciencia, ¿qué es lo que me preocupa? Ah, me preocupa porque o en este mes no tengo para el arriendo, que no tengo para la comidita de la Mi hijo semana, está o rebelde. sí, muchos problemas del día a día, ¿cierto? Entonces, primero, hacer conciencia, ¿qué es lo que me preocupa? Punto número 1. Punto número 2, ¿cuánto tiempo estoy pensando en esto que me preocupa? A veces ni dormimos de pensar en Exacto. lo mismo. Ahora, los pensamientos vienen, pero no debemos hacer que esos pensamientos echen raíces. Sí, porque los pensamientos son como plantas sin Ujú, raíces, pero nosotros los alimentamos para que echen raíces. exacto. No nos debemos centrar en lo que no puedo hacer. Listo, yo Ujú. no puedo cambiar a la otra persona, yo no puedo hacer que no llueva, yo no puedo hacer una cantidad de cosas externas, pero yo me puedo empezar a concentrar en aquello interno porque desgastamos nuestra energía vital, que la necesita el cuerpo, la necesita los En riñones, el pensamientos, corazón, cosas. cada parte de nuestro cuerpo necesita esa energía vital, pero nuestro pensamiento, que es el que ocupa el 25% de sangre de todo el cuerpo, Ujú. necesita, y si nosotros le mantenemos más y más y más y más ocupado, pues va a desgastarse mucho más, y a veces decimos, ve, no hice nada hoy, pero me siento tan cansada. Cansados. Entonces, yo no puedo controlar lo externo, querida mujer. Yo no puedo controlar nada que esté fuera de allá, pero sí puedo. Y Dios dice, en mí sí puedo, en mis pensamientos sí puedo, y por eso Dios dice, yo les he dado espíritu de De amor, de poder poder y de y de dominio dominio propio. propio. Entonces a veces empezamos con, no, pero ¿y qué tal si? No hemos pasado, pero ¿qué tal que mañana o pasado mañana? Y hablaba con alguien y me decía, no, pero es que me dicen que 2 años o 3 años, y yo tranquila, ¿qué tal que el Señor Jesús llegue antes de 3 años? Pensemos hoy, cada día tiene su Amén. afán, cada día. Yo me acuerdo que ahí tengo una cosa al frente de mi habitación, de mi cama, perdón, que dice, insiste, persiste y Y resiste resiste. cada día, ¿no? Ujú. Entonces, si llegamos al fin del día, glorificamos a Dios porque logré. Comí hoy, amén, Señor. Dormí hoy, a la mañana llegué. Cada día es una victoria. Entonces, vamos a tomar control de lo que yo puedo tomar control, de lo que Amén. está afuera no puedo, y ese es un consejo práctico para empezar a darle Ah, orden a nuestros pensamientos. exactamente, muy bien. Recordemos algo interesante, y es que todo pensamiento que comenzamos ahí a rumiarlo, a darle vuelta en la cabeza, la mente lo toma como que si fuera real. Ahora, por lo tanto, no debemos hablar demasiado de ese problema. Tampoco buscar información ahí en internet todo el día buscando a ver esto, qué de esto, lo otro, etcétera, etcétera. Ese No. síntoma lo tengo yo, tal vez Exacto, puedo tal, tener esa exacto, enfermedad. no. Hay otro asunto que debemos tener en cuenta, es no juzgar a otros. Ni a una vez. Digamos que esta persona X tiene estas patologías o estos síntomas, etcétera, o este problema. Ah, pero es que ese problema es insignificante, le puedo decir yo. Ya no me hables de esto, que no, 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 no. Esto no, tenemos que ser empáticos. Ningún pensamiento repetitivo debe estar en nuestra mente si nos va a dañar. Por eso el Señor Jesús dijo, todo lo que es bueno, lo Todo lo que justo, lo amable, si sí, algo digno de alabanza, en esto pensar. así es. También no te preocupes, ocúpate mejor, ocúpate de lo que sí puedes hacer, y Ajá, ahora vas lo a que hacer sí. algo, en ese momento cuando estés así, toma una libreta, toma papel, haz un análisis de lo que debes resolver. O sea, Amén. todo no lo vas a poder resolver. Ejemplo, ¿qué me tiene ansiosa? Entonces voy a escribir, me tiene ansiosa esto y esto. Le voy a empezar a dar palabra y nombre y lo voy a Ajá. escribir, porque la logoterapia es buenísima para empezar a descargar, ayuda a hacer catarsis. Pero, ¿qué me preocupa también? ¿Qué me enoja? ¿Qué me da tristeza? ¿Qué me está quitando el sueño? Luego de que haga toda esa lista, voy a subrayar lo que yo puedo resolver, solo lo que yo creo que con la ayuda de Dios yo puedo resolver.
Lo otro, de rodillas, lo voy a entregar a Dios. Señor, te entrego esto, así como el rey aquella vez cuando fue sitiado por Amén. Sennacherib en medio de Jerusalén, estaba completamente rodeada. El que dijo, yo aquí no puedo hacer nada, hizo lo que estaba en sus manos, dio de su tesoro, mandó personas a hablar, de ahí en adelante no pudo hacer nada más. Él hizo algo importante y fue doblar sus rodillas y escribir entregar en una ese carta caso. ese caso a Dios. Amén. Podemos hacer lo mismo. Después de entregarlo a Dios, entonces levántate, pídele dirección a Dios y haz un plan para resolver lo que sí puedes resolver. Amén. Qué bendición. Bueno, también es importante en este punto buscar apoyo. Vamos a conversar con aquel amigo, con aquella persona, quizás el consejero, que me pueda entender de confianza, correcto. Ahora, hay algo interesante que me llamó mucho la atención y es que debemos hacer, digamos, por así decirlo, una especie de duelo. Por ejemplo, en el caso de esta señorita, algún dolor le produjo en su cuerpo y esto comenzó a maquinar y hasta llegar a esa invalidez que ella estaba pasando. Muy bien, cuando yo he logrado identificar lo que me está pasando, entonces voy a llorarlo. Voy a manejar de esta manera y le voy a rumiar. Digo, bueno, hoy vamos a llorar esto unos 15 minutos. Máximo. Exacto. Más no. Unos 15 minutos. Voy a hacer ese duelo, lo dejo allí, Señor. Esto me ha atormentado, no puedo más. Aquí está. Voy a decir a mi mente, tienes 15 minutos para llorar a este dolor o este problema o esta situación. El resto del día me voy a dedicar a dar gracias a Dios, como lo dice la palabra de Dios. Basta ya de depresión, dijo la sierva del Señor en algún momento, cuando su esposo murió y sus 2 hijos, ¿no? Ella estuvo 8 días, lloró y un momento se levantó, miró por la ventana y dijo, basta ya de esta inútil depresión. Y cuando yo lo leía, yo decía, wow, ella también tenía una entrega a Dios tan fuerte, ¿no? Porque dice ella, no puedo seguir desperdiciando tanto tiempo así cuando hay almas que se están perdiendo. Amén. Y yo no puedo ser inútil. Entonces haz una frase para ti, basta ya, no más, te quedas acá y le vas a hablar ese pensamiento. Amén. Incluso yo lo que hacía era pararme frente al espejo, no más, Yolanda, ya estamos bien, vamos a seguir adelante. Ya salimos de ahí y seguía, porque si uno sigue autocompadeciéndose, ahí se queda. Exacto. Entonces no podemos quedarnos atorados en eso que pasó, en eso que sucedió. Entonces vive hoy. Amén. Vive este momento. Concéntrate en lo que estás. Si estás en una conferencia, concéntrate en la conferencia. Si estás en la oración, concéntrate en la oración. Si estás hablando con alguien, suelta lo que tienes, intenta concentrar tu pensamiento y mira a la persona para estar atento a ellos. O sea, deja y obliga a tus pensamientos para que transcurran por los canales apropiados que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Por eso el consejo del apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, entonces todo pensamiento encauzarlo a la obediencia a Cristo Jesús. En una sesión grupal, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella en lugar de esto preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me comenzará a doler el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo,
Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. A veces las preocupaciones se traban en nuestros pensamientos y no nos dejan centrarnos en las soluciones, en lo que sí podemos hacer. Preocuparnos en exceso y pensar constantemente en los problemas nos agota, absorbe nuestras energías y nos quita las fuerzas para actuar y encontrar soluciones. Está muy bien ser consciente de los problemas y tener presente las dificultades y riesgos, pero llenar nuestra cabeza de preocupaciones durante mucho tiempo solo nos drena emocionalmente. ¿Sabéis soltar el vaso a tiempo? Muy bien, aquí nos queda una pregunta, ¿no? ¿Sabemos soltar ese vaso a tiempo? Ese vaso no es lo que pesa, sino el tiempo que lo sostenemos allí, lo que no nos deja avanzar, ¿no? Vamos la pluma inspirada nos da varios consejos para tener en cuenta, los vamos a decir ya Amén. para ir acercándonos al final. Muy bien, primero pues vamos a ir al médico de médicos, a quien nos creó, él nos conoce todo, él conoce nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Hay que buscar esa ayuda divina, hay que buscar su dirección. Y tenemos dos aspectos, la oración y tenemos también la meditación en la palabra de Dios. Debemos en estos puntos, hermanos, encontrar el corazón del Señor Jesús detrás de cada palabra de la Biblia. Y de esa manera pues vamos a trabajar para lograr tener una mente buena y santificada. Pues debemos controlar la mente. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza o no podemos evitar que vengan pensamientos, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestra vida. Debemos también activar la fe, aumentarla. ¿Cómo? Haciendo obra misionera en el servicio activo, en el favor de Cristo Jesús. Un pastor en Ecuador le decía a mi esposa, querida hermana Yolanda, tu medicina se llama obra misionera. Y desde esa vez no paramos, nos Así es, dedicamos ahí y siento estamos. que la mano de Dios es la que ha sostenido. También es necesario hacer ejercicio físico, trabajo físico al aire libre, porque necesitamos desarrollarlo, pero no obligados, no, sino sabiendo que es para fortalecer nuestro cuerpo, pero es necesario hacer ejercicio porque ello ayuda para tener una mente sana. Amén. Debemos también cultivar el gusto por los alimentos saludables, por los alimentos sanos, para que tengamos una buena sangre, porque la mala sangre, una sangre que está con mucha toxina y todo esto, afecta el sistema nervioso y con ella afecta la imaginación, que es una facultad humana. También no debemos olvidarnos tomar agua, descansar bien por las noches y no olvidemos, hermanos, el descanso semanal que Dios ha dejado y que nos dice, acuérdate del día de reposo. 6 días tú vas a trabajar, pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y es un descanso. Es un descanso. Entramos en el reposo que es Cristo Jesús. Amén. También debemos rehuir de aquellos eventos que solo despiertan las emociones y después quedamos vacíos. Avivamientos emotivos, redes sociales que todo el tiempo nos mantienen y que parece como es esa dopamina que nos enferma y quiere un poquito más y quiere un poquito más y nos olvidamos hasta de que tenemos a alguien a nuestro lado. Hay parejas, hay familias que con las que he hablado y dicen, yo les digo, ¿y no se ven? Sí, pero es que llegamos a casa y cada uno vamos a nuestra habitación, o si estamos en la sala, cada uno estamos pegados a nuestro aparato, entonces no hay relación en la familia y a veces hemos gente que se quiere suicidar pero es que no me atiende, yo tienes tu papá, tu mamá, sí, pero no me escuchan, y cuando empezamos a ir a profundidad, no, todos están pegados a un dispositivo, entonces
es necesario también rehuir a estos eventos, a estas redes sociales que nos absorben por completo porque es una dopamina que nos enferma. También hay hábitos viciosos como la ficción, la masturbación, lecturas que no edifican, sueños románticos de cosas que no son reales y nos salimos de la realidad, el príncipe azul, Jesús. la princesa. No, tenemos que pisar la realidad y sobre la realidad construir cosas bonitas de la mano de Dios porque sí se puede. No tenemos que vivir un mundo de ilusiones. Hay un mundo real de la mano de Dios del cual también podemos disfrutarnos y ser Amén. felices. Amén. Y tenemos que tener disposición para dejar de pensar así, pues por más tratamiento que tome una persona, no servirá de mucho a no ser que esa persona pues también desee ese cambio, ¿no? Que haya diagnosticado lo que tiene y dice, bueno, verdaderamente yo tengo esto y hay que hacerlo Sí, entonces. porque no hay nada peor que intentar ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. No pronunciemos ni una sola palabra de duda, es el consejo de la pluma inspirada. Contemplemos a Cristo, porque cuando contemplamos a Cristo somos transformados. Entonces cierre la puerta de su Ujú. corazón a toda sugestión del enemigo. No quiera sembrar otra vez aquella duda, la imaginación enfermiza, porque dice la palabra del Señor también que toda palabra discordante, Así afanada, es. desatendida, es una ofrenda a su majestad el diablo. Entonces, no estemos clavando en nuestra pared ese clavo para otra vez clavar nuestra duda. Es el momento de decir, bueno, ya, voy a quitar de ese clavo esta duda, este pensamiento enfermizo que no me deja avanzar, porque estamos en preparación para llegar hacia la Hacia Canaán la Canaán. celestial. Ahora, no hay que desperdiciar el tiempo hablando de la incredulidad. Mejor fortalezcamos la fe en Dios por medio del ejercicio, aferrándose de las promesas de Dios, creer cada palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, sabes, querido amigo y amiga, nunca fallará. Él cumplirá lo que prometió. Así es, la duda, al igual que la imaginación enfermiza, porque recordemos que la duda afecta a la imaginación porque la imaginación es una facultad dada por Dios, produce enfermedades nerviosas. Si produce enfermedades nerviosas, ¿por dónde se comunica Dios con el ser humano? Por medio del sistema nervioso central, o sea, no vamos a discernir, así vayamos al templo, así abramos la Biblia, no vamos a poder discernir. Entonces, sometamos nuestra voluntad a Dios para que sus planes perfectos se cumplan en nuestra vida. Y no tratar de enfermar a otros. Por ejemplo, hay personas que tienen, digamos un ejemplo, que tienen mucho frío, entonces hay que cerrar la ventana y todos tienen que abrigarse, todos abríguense. Cada cual, cada cuerpo es diferente, entonces, y el Señor le va dando sabiduría para saber cómo cuidarlo. Ahora hay algo muy importante, no dudes del amor de Cristo. Él dio su vida por ti, Él sigue cuidándote minuto a minuto, segundo a segundo, y Él dice que podrá olvidarse la madre de lo que dio a luz, pero que Él nunca se olvidará de ti. Entonces, cuando dudamos, herimos su corazón, lo dice la pluma inspirada. Piensa en la persona que más amas, por la que haces todo, y de pronto esa persona duda de que la ames. ¿Cómo te vas a sentir? No hablemos, no dudemos del amor de Dios, que es nuestro Salvador. Así es. Vamos a tratar fervientemente de ayudar y bendecir a los demás y todos esos dudas, esas imaginaciones enfermas se van a desaparecer porque vamos a hacer de la palabra de Dios nuestro fundamento y nuestro carácter va a estar edificado sobre la roca sólida de Cristo Jesús y va a llenar nuestra alma de esperanza. Amén. Qué bendición. Llenemos nuestra vida de toda la plenitud de Dios y entonces tendremos vida, poder y gracia y salvación para poder afrontar cada momento que se nos presente en nuestra vida. Amén. Queremos leer esta parte que nos pareció muy interesante. La fe es inspirada por el Espíritu Santo y esta florecerá a medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La fe crece gracias a los conflictos que se tiene con las dudas. La virtud aumenta la fortaleza al resistir las tentaciones para vencer todo desánimo, aprovechar toda ocasión para hablar de la fe
y de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es muy importante, ¿no? Porque Sí. a veces podemos hablar con una persona una hora y a mí me pasaba mucho y a veces puede pasar y uno tiene que estar custodiando la mente porque uno habla a veces es que me pasó esto y esto y esto y lo negativo, pero olvidamos lo que nos habla David en el Salmo 103. Bendice Dice, alma alma mía mía, Jehová y no olvides ninguno de sus sus beneficios, beneficios. porque a veces los olvidamos y entonces estamos hablando más Sí. y exaltamos la obra del enemigo que la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos tener en cuenta de que todo lo que nos configura como adultos depende también de esos procesos que vivimos en la niñez, esas pautas de crianza, esas experiencias. Hay que sanar las heridas del pasado, hay que desatar los nudos que nos están atorando la vida hoy. A veces no sanamos y entonces nos encontramos con alguien y lo tratamos desde el dolor, desde nuestra tristeza, desde nuestra victimización y todo el tiempo estamos así y dañamos relaciones y decimos, pero ¿por qué estas relaciones no funcionan? He aquí el dilema. Por lo tanto, si cada ser humano entregara su corazón a Dios, ese corazón se convertiría en un arpa sagrada que va a producir música, pero música sacra, música para el cielo. Qué hermoso, bendición, ¿no? ¿Qué ¿no? tal que todos nos encontráramos o todos los que estamos aquí en esta plataforma, más las familias, produjéramos esa música sacra que ¿no? influencia alrededor de nuestro hogar? Muy bien. Ahora, ¿alguien recuerda esa hoja en blanco al principio que decían ustedes, no se ve nada? Imaginémonos, cada día Dios nos está dando nuevas oportunidades y cada día tenemos una hoja en blanco para escribir ahí las experiencias que tenemos con Dios. Así es. Estoy haciendo una experiencia de escribir todo lo que de lo que nos llega como bendición a nuestras vidas, a nuestro hogar con mi esposa. Desde el viernes 31 de diciembre del año pasado hasta este momento, hemos escrito todas las bendiciones que nos han llegado y sabes, hasta el día 23 o 24 de enero, tenía 21 cosas maravillosas que Dios había hecho a favor nuestro. Fuera de que vivimos, de que comemos. Exacto, de salud, aparte de eso. De cosas que uno no espera y Dios nos sorprende. ¿Qué tal si hicieras también en esa hoja en blanco y escribieras aquellas cosas y cuando viene una situación difícil vuelves a aquella hoja en blanco y ok, Dios me liberó en este momento, Él lo hará otra vez. Dios trajo a mi hijo, Él lo hará otra vez. Dios permitió esta situación, Él me va a sacar de esta situación otra vez. Así que y no importa si la cosa es lo más pequeñito que te suceda en la vida, porque Dios es amante de las cosas pequeñas, es amante de lo bello. Quizás alguien te regaló un caramelo, quizás alguien te regaló una mandarina. Una sonrisa o te visitó. Así que, queridos amigos y amigas y hermanos, no debemos dudar de la palabra de Dios, porque no la podamos comprender los misterios que tiene allí. Amén. La dificultad está únicamente en la debilidad y la estrechez de nuestra mente. Todos los que quieran dudar van a encontrar motivos para dudar, pero vamos a tomar aquella porción de la palabra de Dios, aquello que yo sí lo puedo aplicar a mi vida. Vamos a orar a Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, porque esto es terapéutico. Amén. Hay estudios científicos que lo comprueban concerniente a este punto. Y queremos terminar con esto. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar.
Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2 de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida, pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área, cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten? Paralizadas espiritualmente. Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%. Porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble. ¿Cómo utilizaba Cristo la imaginación? Nos dice en el testimonio, en la página capítulo 63 de Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, nos dice, mediante la imaginación, Cristo llegaba al corazón. Sacaba sus sencillas ilustraciones de las cosas de la vida diaria, y aunque estas eran sencillas, tenían una admirable profundidad de significado. Las aves del aire, los lirios del campo, las semillas, el pastor y las ovejas, eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal, y desde entonces, miren esto, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, recordaban las palabras de Cristo. Las ilustraciones que había colocado el Señor Jesús se repetían constantemente en la mente. Esas lecciones que Cristo había dado a estas personas o que dio a los discípulos, esas se repetían en el corazón, solo mirando al pajarito, solo mirando al lirio, solo mirando a la colina, a la montaña, o la semilla, y esto se me había grabado a mí, queridos amigos y hermanos y amigas. Y resulta y acontece que hay un evento en Ezequiel 1 en donde se le ve o se le muestra al profeta Ezequiel una rueda en medio de otra rueda, pero tiene el color del crisólito. Y cuando Ezequiel vio el color del crisólito, sabía solo con ese puntico, con ese color sabía que Cristo le llevaba en su corazón, porque una piedra de crisólito estaba en el pectoral del juicio, que estaba escrito el nombre de una tribu de Israel, que cuando el sumo sacerdote entraba significaba que las llevaba en su corazón y que intercedía por ellos y por él. Y hoy en día, hermanos, esto es interesante. La imaginación, decíamos, es una facultad maravillosa que Dios ha colocado en el ser humano. Que cada pajarito que tú veas, que cada planta, que cada flor, puedas mirar allí Dios hablando a tu corazón, querido amigo y amiga. Podamos mirar allí el amor del Salvador. Muy bien. La primera obra que tiene que hacer el presunto reformador consciente es purificar la imaginación. Si la mente se desvía en una dirección equivocada, debe ser obligada a volver y a espaciarse solo en temas puros y elevados. Cuando se vean tentados a ceder ante una imaginación corrompida, deben huir hacia el trono de la gracia y orar pidiendo fortaleza del cielo con la fuerza de Dios. Se puede disciplinar la mente Amén. para que se concentre en cosas puras y celestiales. La sierva del Señor también nos dice al menos una hora, meditemos en esa última momento. Imaginar allí, ¿no? Amigos y hermanos, en el día que temo, cuando tengas temor, cuando el temor llega a tu corazón, cuando alguna imaginación enferma llegue a tu vida, llegue a nuestra vida, en el día que temo, yo confío en Dios. Yo en ti confío, dice Salmo 56:3. Y en la primera
libro, en el primer libro de Samuel 36, se cuenta la historia, la experiencia de David, que había sido tomada las mujeres, los niños del pueblo de guerra que andaba con David, y David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque estaba en amargura cada uno, pues, por sus hijos, por sus hijas. Pero David, queridos, se fortaleció en Jehová, su Dios, en quien estamos fortaleciéndonos el día de hoy. ¿A quién estamos haciendo nuestro confidente? Mira, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, dice la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga y que podamos tomar alguna palabra, algún texto, alguna experiencia de la que hemos dicho. Son mis deseos en Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.